esconde lo que no vemos? Casos criminales, leyendas, experiencias, relatos. Conoce el nuevo programa Detrás de la Puerta, en donde Irving Tejera y yo, Damyela de León, los cautivaremos con una hora cargada en temas completamente diferentes. No te lo pierdas cada lunes de 7 a 8 de la noche. Y recuerda que tú también serás protagonista. Inicia tu hora del misterio. Bienvenidos a Detrás de la Puerta. En esta noche fría y lluviosa del 11 de noviembre de 2024, te damos la bienvenida a ti, oyente, a vivir una experiencia que pondrá a prueba todos tus sentidos. Prepárate y mantente atento a los siguientes minutos, pues lo que escucharás quizás puede que te haya pasado a ti. Esto es Detrás de la Puerta. Bueno, les reiteramos la bienvenida a nuestros oyentes para este lunes 11 de noviembre. No quisimos pasar una semana más sin estar conectados con nuestros fieles oyentes, porque de verdad que cada semana recibimos gran cantidad de reportes de sintonía, de personas que están atentos, y sobre todo les damos las gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares cada lunes y compartir con nosotros cositas que les han pasado, que sienten, que tienen allí pendientes y que definitivamente pues tienen esa confianza con nosotros de compartirlo. Irving. Así mismo es, Damyela. De verdad que la aceptación de las personas ha sido bastante positiva. Lo hemos visto tanto en mensajes que recibimos en el Instagram como también en la calle. Las personas se nos acercan y nos dicen de que están pendientes al programa y tal, de que tienen a la gente aquí que no puede dormir en el barrio por escuchar el programa los lunes y tal. Así que de verdad que muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a entrar ya en detalles. El programa del día de hoy, la temática es sobre una categoría la cual roza puede ser el misticismo. A veces lo catalogan de simplemente leyenda o mito, pero hay diferentes pruebas a nivel de la historia que hablan mucho de este caso, como lo es el vampirismo. Así es. Los vampiros. Básicamente el día de hoy quisimos dedicarnos a investigar un poquito sobre la figura que más destaca dentro del mundo del vampirismo, y también como tal un poquito de esa historia que se relaciona, ¿no? Y que por lo general ha tenido más mito que realidad, pero Correcto. No cero realidad, porque se basa en cosas que en realidad sí sucedieron y quizás las personas por diferentes situaciones fueron agregando un poco de literatura al asunto. Correcto. Así que hoy dedicamos nuestro programa a Drácula, que es básicamente por nosotros denominado ese padre de pues, la leyenda de los vampiros, y esa parte histórica que nos trae a actualmente ya tenerlos catalogados como seres que se alimentan de sangre, que por lo general viven o se nutren de la noche y que Exacto. solamente pues tienen a bien desenvolverse en la noche, y que actualmente muchas personas, siento yo que en la parte literaria le dan esos elogios de pues siglos pasados, una figura un poco, no sé, hasta elegante, una capa, no sé, tantas cosas que le puede venir a una persona a la cabeza cuando les hablamos de vampiros. Claro, mira, y entonces tenemos que basarnos porque la palabra vampiro o el aspecto de un vampiro va variando dependiendo la región de donde se origine pues esta leyenda. Por ejemplo, hay regiones, sobre todo de Europa, es donde nace estas historias que catalogan un vampiro como un cadáver, una persona ya fallecida y que regresa a la vida entonces convertida en esta especie de ser, por llamarlo de alguna manera, y que
otros lo señalan como una criatura con garras largas, con colmillos largos, muertos vivientes, pálidos, ancianos, flacos. Se dice también que no se pueden ver sus reflejos en el espejo. También lo ponen un poco más ya con capa, como tú comentabas, un poco así más ya extrovertido. Entonces tienen diferentes apariencias a lo largo de diferentes culturas, pero al final todas tienen una misma correlación, ¿no? Que es el tema de la succión, la extracción de sangre de sus víctimas. O sea, es la principal característica del vampirismo. Así es. Incluso a los mosquitos, muchos les dicen que son los pequeños vampiritos, porque básicamente se alimentan de sangre y viven a base de eso. Entonces, básicamente es la vida que conllevaría un vampiro, alimentarse de sangre y también buscar nuevas víctimas, si se puede decir, porque para la parte ya que conocemos nosotros de películas y esto, es como que hacer todo un gremio, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad ya pues tenemos demasiados años viendo cómo los autores se inspiran en diferentes épocas de la humanidad para irle agregando detalles, ¿no? Y ya llegó en un momento la parte del ajo, de dónde habrá nacido el asunto de por qué el ajo, el asunto del agua bendita, los crucifijos. El crucifijo, exactamente. Entonces son cositas que creo que hemos ido viendo a lo largo pues de nuestras vidas, de que envuelven al mito del vampiro. Pero correcto. En realidad vámonos a ese primer vampiro, que ahora entonces nosotros lo consideramos como el vampiro, porque básicamente su leyenda principal es que hacía esto, bebía sangre. Entonces de allí inspiran entonces al autor que lo crea, porque como tal, como es un personaje que se crea correcto. En base a una persona real, y nos cuenta la historia de él, obviamente más exagerada, y que de verdad, pues hasta el momento creo que el escritor irlandés Bram Stoker es esa persona que nos da ese primer pantallazo de qué es lo que nosotros denominamos como vampiro. Claro, se basa prácticamente pues en Vlad Dracula, que era pues un héroe nacional de allá de los años del siglo XV, el cual mediante sus métodos de asesinato, por decirlo así, era catalogado como una barbarie. Era un bárbaro. Era un totalmente, bárbaro. Sí. Entonces tenía diferentes métodos de asesinar a sus oponentes, por decirlo así, que lo llevaron pues a ser catalogado como un vampiro. De ahí, sí. De ese nombre entonces nace lo que es la novela, como tú dijiste, de Bram Stoker, Drácula, del nombre de Vlad Dracula, que Vlad por su padre, ¿no? Él era Vlad III, Vlad II era su padre, y Vlad Tepes era su verdadero nombre. Tepes, que viene de la palabra empalador en el rumano, y de ahí entonces esa unión de palabras entonces hacen que den origen a la leyenda pues de lo que es Drácula. Claro. Y Vlad, que también significa dragón. Así es. Y era un príncipe, ¿no? Vlad era un príncipe. Ellos también en la cultura le llamaban voivoda. Y pues ellos se basaban pues en los reinados, eran de principados. Así que básicamente luego que su padre muere, pues él es el que le corresponde el principado. Correcto. Cabe resaltar que el padre muere también en una lucha de poderes. Estamos hablando del siglo XV, una de las épocas más sangrientas con el asunto de guerras por expansiones de territorios que tuvo Europa, y que básicamente figuras que creo que ustedes han podido escuchar de otras culturas como los otomanos estuvieron o fueron parte de la creación de este mito, porque fueron básicamente las personas que les tocó observar la crueldad entonces que Exacto. deja el heredero. Exacto. Entonces básicamente de ellos es que también se van escribiendo todas estas situaciones entre cartas,
qué sé yo, los escribanos que iban entonces redactando básicamente lo que estaban observando y el nivel que tenía él. Pero hay una curiosidad, Irving. En el nombre de Drácula también surge otra situación, ya que yo estuve un poquito leyendo y según un artículo que publicó la National Geographic en su página web, básicamente nos estructura que en realidad el nombre nace de una confusión. Drácula, el nombre como tal, nació de una confusión que, bueno, el autor aprovechó o que mezcló, jugó con las palabras, pero que al final no significa. Básicamente, su papá, Vlad II, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac, en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello, pues fue conocido adelante como el Vlad Drácula. Y a su hijo obviamente se le llamó Vlad Draculea, que significaba el hijo de. Entonces, básicamente es la situación que nosotros entendemos. Pero en la mitología rumana, la figura del dragón no existe. Es decir, que la palabra dragón era como muy extraño que ellos utilizaran porque para ellos el dragón no existía. O sea, ellos no entendían, para nada no lo tenían como tal. Y el término Dracul para ellos significaba diablo. Entonces, con lo que pues ahora analizándolo bien, Vlad III pasaría a ser en rumano el hijo del diablo. Entonces, ya aquí nos da otra noción y alimenta más ese mito. O sea, es algo bien curioso porque la leyenda se mezcla con la crueldad histórica que pues conocemos a Vlad como tal. Básicamente, crónicas narran, como ya les digo, de diferentes ciudades esta crueldad que ellos fueron viendo, ¿no? Que fue creciendo poco a poco. Luego, ¿no? entonces recibe el apodo de Tepes, que como dijimos anteriormente, pues significa empalador, porque era el método en el cual asesinaba a sus víctimas. Le gustaba empalarlos y los tenía como en su jardín, ahí lo empalaba y los ponía ahí, sí. Como, siento yo, de trofeo. Como trofeo, exactamente, Un trofeo y una advertencia. Exactamente. Porque según las personas que pues pasaban por el lugar en donde él estaba, que era un castillo, más adelante también les voy a tocar un tema de eso, porque creo que nosotros siempre pensamos como que en una estructura de un castillo, del castillo de Drácula, y hay también otra confusión, asuntos históricos que siento yo. Entonces básicamente era como que mira lo que te puede pasar si te vas en mi contra, o mira lo que yo hice. Porque incluso también los empalaba en el bosque, o sea, camino a su reino, tú encontrabas en el camino personas empaladas. Pero Irving, quizás hay gente que no sabe el término empalar. ¿Cómo era empalar? Empalar es que te cruzan un tronco desde tu orificio, desde tu boca hasta el ano, o sea, te atravesaba totalmente. Básicamente te atravesaba y a veces cuerpo. hasta los prendían en fuego como si fueran antorchas. Así es. Te empalaba así, te atravesaba una estaca. Así es. Desde tu boca hasta el ano, te atravesaba totalmente. Básicamente era como que esos métodos de muerte lenta que los catalogan, ¿no? Porque estamos hablando que en estos casos la víctima estaba viva. Exactamente. Entonces, yo sí me puse un poco a analizar si ahora observamos estas guerras de expansión políticas, sociales, muy crueles, y que las vemos a través de redes sociales, que a cada rato pues vemos el asunto en Gaza, y nos imaginamos, wow, qué crueles somos los humanos, y nos vamos atrás. O sea, la crueldad ha ido, no sé si de menos a más o de más a menos, o estamos igual o estamos peor o estamos mejor. En realidad no entiendo, pero esto no es algo que pues el ser humano se le ocurrió ahora con instrumentos. No, estamos hablando que el ser humano siempre ha sido cruel y siempre ha buscado la manera de demostrar su poder sobre otros. Y básicamente eso era lo que él hacía. Empalando a sus víctimas era el asunto de poderío. Básicamente era poderío para él. Entonces, de allí nos imaginamos entonces qué más pudiese haber hecho con sus víctimas. Estamos hablando en números, según calculan datos muy, muy extraoficiales, de 100.000 personas. Unas 100.000 personas. Y a pesar de que no existe, o sea,
¿por qué se le consideraba como un vampiro si no había registros de la que palabra bebía sangre? y de la palabra vampiro. Exactamente, sí. Pero era prácticamente pues como por su barbarie, ¿no? Lo que hacía. Claro. Aunque sí hay rumores de que lo hacía, de que tomaba sangre, en la novela Sí. no se plasmaba eso al principio porque no había como registros históricos de que lo hacía, pero al final parece como que sí, como que no, como está la confusión esa, pero Claro. bueno, de ahí nace entonces la historia de Drácula. Así es. Y básicamente el mito de un príncipe Ujú. que disfrutaba de, vamos a decirlo ya, pues, técnicamente de alimentarse de la sangre de los demás, de la vida de los demás, Claro. que es lo que estructuramos como un vampiro. Ujú. Y ese poder, esas ganas, esas ansias obsesivas, porque ya estamos hablando, no es que era un grupo que se iba en su contra o que estaba en una guerra, no, estamos hablando de que podía agarrar cualquier tipo de persona que se iba en su contra y allí se fue hasta 100.000 personas, que es lo que calculan, más o menos. Exactamente, sí. Entonces, es como esa idea de decir, bueno, de allí nace el mito como tal y después es que ya se va estructurando como que otras situaciones alrededor de el vampirismo, ¿no? Que también pues les vamos a hacer un pequeño resumen allí. Así que básicamente ese es nuestro personaje, que fue creado en base a alguien real y que, pues como les comenté, creo que siempre nos vamos como que a una imagen de un castillo imponente, Ajá, exacto. bastante majestuoso, un poco oscuro, pero básicamente se lo describo, porque aquí tengo una imagen, y básicamente pues que con techos rojos, pero ese castillo que nosotros vemos, según pues los historiadores, no fue castillo de Vlad. En realidad él estuvo en el castillo de Poenari, porque casi siempre lo ubican en lugares muy reconocidos para nosotros. El asunto de Valaquia, Transilvania, que era donde se ubicaba este famoso castillo, que es el que siempre vemos en las imágenes. Y hay que Al destacar que parecer, no. tú escuchas la palabra vampiro y uno tiene en la cabeza Transilvania, Drácula. Ajá, o Transilvania, Transilvania. Drácula, porque fue donde todo se originó y fue posiblemente el primer nombre de un vampiro que se dio a conocer en la historia, ¿no? Claro. Bueno, también está por ahí Nosferatu y tal, que eso ya viene siendo ya películas, que fueron basadas a películas, pero como historia posiblemente sí sea la primera persona catalogada como vampiro y es Así el que es. da origen a todo este mito del vampirismo. Incluso, o sea, ha sido tan grande esta historia que yo he visto que en los tiempos de antes vendían hasta kits para cazar vampiros. Sí. Te encuentras así. Unas cajitas de madera. Una cajita de madera con estacas, con martillo, sal. con sal, que crucifijo, que esto, que lo otro. Entonces, si te pones a pensar, ¿por qué después de tantos siglos sigue esta historia, sigue este mito, esta leyenda, llegando hasta nuestros tiempos, si eso pasó en el siglo XV? Así es. Cómo fue naciendo poco a poco, siguiendo con toda la historia, pues, esto de los vampiros. Y no solamente en esa época existió, pues, la leyenda de Vlad Draculea, ya que un siglo después aparece la condesa Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, y ella sí hay registros del consumo de sangre. Lo que hacía era que llevaba a su reino, a su castillo, doncellas vírgenes, a nobles, a campesinas, las llevaba a una bañera, las destripaban, las desangraban y se tomaba entonces esa sangre o se bañaba con ella. Pero era más influenciado por la magia negra. O sea, lo hacía con fines ya esotéricos. Esotéricos que buscaba la vida eterna. La vida eterna y tal, rejuvenecer. Incluso hablando de temas así ya de rejuvenecer, en este siglo y ahorita mismo en 2024 se ha confirmado de que hay famosos de Hollywood y tal que han dicho abiertamente que consumen la sangre para temas de rejuvenecimiento, de que contienen diferentes células que ayudan a no envejecer, a la piel y tal, y que hacen eco de que sí la consumen. No sabemos la procedencia de la sangre, no sé si será sintética o qué, o de algún animal,
pero... Si es de ellos. O de ellos o tal, pero una de ellas es Angelina Jolie. Ella lo ha dicho abiertamente que consume sangre. Que ha sido muy relacionada como que a este mundo del vampirismo también por su físico. No rejuvenece. Por su físico, o sea, es como que la vimos en algún momento. Exacto. Y sigue igual. Exacto. O bastante bien Hay conservada, muchos ¿no? actores que tú los ves igualitos a hace 10, 20 años atrás, no cambian. Entonces lo catalogan mucho con el tema ese, ¿no? De no Así tanto es. vampirismo de que te muere, te chupo la sangre, sino que consumen la sangre El de alguna consumo manera. de sangre es que es el que es. No sé si te dará algún tipo de sangre en especial o proveniente de, no sé, pero abiertamente le han dicho que la consumen para este tipo de fines. Incluso hay tratamientos estéticos que buscan extraer el plasma de tu sangre. O sea, de tu misma Correcto. sangre se extrae el plasma y básicamente te lo inyectan. O sea, a ti Exactamente. mismo. Y sobre todo son asuntos estéticos en el rostro. Porque casi siempre es la idea como que el rostro, mantenerse terso, sin arrugas. Y es algo que si nos ponemos a pensar, está como que basado en ese mito. Claro. Aunque volvemos a repetir, en un principio históricamente pues no hay ni siquiera registros que lo relacionen directamente, explícitamente al consumo Exacto. de sangre. Y entonces Drácula, por la historia del vampirismo, inspiró a la creación de películas, ¿no? Así es. Películas, series, documentales y tal, pero todo viene entonces de Drácula. Así es. Básicamente, nosotros creo que conocemos otros vampiros y películas que han trabajado en base al mismo Drácula. En sí, mencionaste ese vampiro famoso que es Nosferatu, que es de 1922 y que la misma creación de la película como tal tiene una vibra como que te ubica en el siglo XV. Exactamente, sí. Porque la idea es esa, o sea, irnos más atrás, más atrás, más atrás. Y en realidad, ellos sí, a pesar de que para nosotros ahora es una película antigua, para ellos quisieron enfocarse enseguida en siglos pasados, para ellos. Así que básicamente ellos estructuran que en Wisborg, el joven Uther y su mujer Ellen Knock, un oscuro agente inmobiliario, deciden enviar a Uther a Transilvania a tratar un negocio con el conde Orlok. Al día siguiente de su llegada amanece con 2 marcas en el cuello que se interpreta como picaduras de mosquito en un principio. Una vez firmado el contrato, descubre que este conde en realidad es un vampiro. Entonces allí nos van estructurando, nos van dando pues todo este relato, ¿no? De Nosferatu, que creo que algunos incluso lo ubican como, no sé, como gracioso. Exactamente, sí. Como un personaje gracioso. Claro, para ese tiempo la experiencia de Nosferatu tuvo que ser algo espeluznante, ¿no? Ahora tú muy lo ves y espeluznante. se ve un poco chistoso, la verdad. Sí, digo. Pero en esa época... me Y en imagino que blanco y sí. negro. Exactamente. Porque, o sea, sí, definitivamente. Claro, los efectos para ese tiempo y tal, de películas. Y eran muy básicos, sí. pero igual, o sea, sí dieron en los espectadores Ujú. eso Sí, que sí. el creador buscó. De igual manera está Drácula de Todd Browning de 1931, que es una adaptación directa de la novela de Bram Stoker, que es combinada con la obra de teatro Balderston y Diane, por la cual se hizo famoso Bela Lugosi. Entonces, básicamente nos da mezcla esas dos visiones de la obra teatral con la novela. Y nos traslada a Londres, en donde con una forma de murciélago, pues el conde muerde a una joven virgen. Allí entonces comienzan a agregar la parte de joven virgen y la transforma en una vampiresa. Esta película sí es de 1931. Entonces, básicamente, cada uno la va dirigiendo diferentes situaciones. También está Drácula, el príncipe de las tinieblas, de Terence Fisher, de 1966, en donde básicamente la familia Kent lleva a cabo una expedición que se dirige a las montañas y al anochecer su aterrado cochero se niega a seguir avanzando y los abandona en el medio del bosque, en donde pues en esas circunstancias aparece otro carruaje bastante misterioso y los conduce
a el castillo famoso que pues se ha inspirado y De que Transilvania. ahora conocemos que es erróneamente ubicado porque en realidad el primer Exacto. vampiro o el primer Drácula que conocemos históricamente no habitó ese mismo Oye, hay una pregunta castillo. aquí en el WhatsApp. ¿Qué hay de cierto de que Drácula era seductor, elegante y era así bien? Bueno, Pero eso es yo he visto, eso es lo que nos han pintado de los vampiros en general. de los vampiros en general, No exacto. solamente, o sea, no nos basamos en Drácula, sino que el vampiro lo han puesto ahora ese estereotipo de que Así es es. un guapetón, de que engatusa a las mujeres y tal, y de repente para la bajada pues viene y se convierte en un vampiro. Pero en realidad, o sea, si tú analizas las pinturas que tenemos del Drácula en que se inspiraron, en realidad el señor era bastante extraño. Ajá, No exacto, era no, exacto, guapo. Vlad Dracula me dices. Ajá, Exactamente, Vlad no sí, era exactamente, guapo, sí. Vlad no era guapo. Sin embargo, no sé, también el asunto del estatus te da como Siento que también lo un ponen, atractivo. lo ponen así porque recuerda que supuestamente no envejecen. Claro, Entonces se mantienen era siempre una con persona una piel joven. limpia, el vampiro siempre tiene una piel limpia, no envejece, brillante y tal, Claro. tipo crepúsculo, ¿sabes, no? Sí, sí. Entonces lo van metiendo así, ese estilo de los vampiros ahora de que son unos paisitos ahora los vampiros, pues. Y también ubicarlo en que era una figura de la realeza. En el Exactamente, castillo, por eso, o sea, la estatus, Ajá. no sé si le agregaban pues ese aire a galán y que en sí Puede era ser. un príncipe, pues, era un De- príncipe. Y de todas las películas actuales, como cuál se adapta más a lo real. Bueno, Y- yo ajá. siento que la primera que se hizo, esa de 1931, creo que es la que se adapta más porque se basó en la novela de Bram Stoker. Incluso hay una que se llama Entrevista con un vampiro. Esa es mi película favorita de ¿Y vampiros quién y es se el las vampiro? digo ¿Y desde quién es el ya. vampiro? Bueno, Brad Pitt. O sea, Sí. ya tú estás viendo Creo ya, que y sí, ya, sí. ¿me entiendes? Entonces ahí viene la cosa ya como que Papi rico. exótico. entonces ya quieren ponerlo así como que Y la trama también te ubica en que él, porque, o sea, la trama te va a relatar, lo que él te va relatando Ujú. es de sus aventuras, de Ajá. sus conquistas Exacto. y de las conquistas de su amigo. Y allí se van, o sea, es como que creo que es lo que le han agregado los autores para darle más tono elegante al asunto, porque si nos vamos a la historia del vampirismo como tal, o de la parte de ya situaciones físicas que ya sí daban Claro. a entender que una persona como que estaba medio extraña, que sí revivir de los muertos, que es diferente a pues la parte de los que se levantan de la muerte, qué sé yo, y que se caminan los zombies y que, o sea, es un poco diferente porque esto sí, entonces ya requieren la parte física de seguirse alimentando Claro. de sangre directamente. Claro. Si nos vamos a eso, ya aquí hablamos como que de una enfermedad, que es lo que Sí. dio pie a esa investigación de qué realmente era lo que estaba pasando y que se ubicó precisamente en esa zona de Rumania. Y que pues conocemos ahora que en sí era una enfermedad que sí estaba atacando a las personas y que morían. Incluso creo que el asunto de la cataplepsia a veces lo relacionaban con eso. Entonces hay un mundo, ¿no?, de suposiciones y de la parte histórica y médica que sí confirma que hay algún tipo de bacteria que puede hacer que como que el asunto de la muerte que reviva, aunque como que tenga movimientos, o sea, hay diferentes suposiciones definitivamente y pues hay que resaltarlas, que sí se dieron en muchos pueblos cercanos a el lugar en donde nació el mito primario de Drácula. Así que básicamente tenemos a un personaje que desde el siglo XV sigue inspirando. Y mira, hay una historia de un asesino en serie que, mira cómo comenzó la fascinación de él por la sangre. Era un tipo que le hacía mucho bullying, un tipo callado, de casa y tal. Y un día va caminando para su casa por un callejón y en el callejón le aparece un mendigo, pero un drogadicto, pues un tipo drogadicto de la calle,
le aparece y lo ataca. En su desesperación, el tipo agarra un pedazo de vidrio y se defiende y le corta la garganta al atacante. Cuando él ve que el tipo comienza a botar sangre por la garganta, él no sabe qué hacer y le introduce en la cortada un carrizo, empieza a tomarse la sangre como para, o sea, de su desesperación, pues veía el tipo botando sangre y le mete el carrizo y comienza a chupar la sangre y se da cuenta que le gusta la sangre. Entonces le gustó el sabor y tal, bueno, el tipo se murió y tal, y comienza a matar animales, aves, gatos, para tomarse la sangre poco a poco de todos los animales y se da cuenta de que toda la sangre en general le gusta. Fue un caso en Estados Unidos, no recuerdo el lugar ni el nombre del asesino, pero era catalogado el vampiro. Al final mató muchas personas, incluso un bebé. Por la muerte del bebé fue que lo atraparon. Se robó un bebé de un supermercado, lo llevó a su casa, cuando lo encontraron estaba toda la casa llena de sangre, el bebé descuartizado en el fregador y tal. La cosa es que lo agarraron. Pero a lo que voy es que era catalogado el vampiro porque le gustaba la sangre, pues. Porque le gustaba la sangre. Entonces, mira cómo se da cuenta que le gusta. Por matar a alguien sin querer, por defensa propia, se bebe la sangre, se da cuenta, pues, que tiene esa fascinación por la sangre. Así es. Y bueno, les comentábamos que la palabra Drácula sí la conocíamos desde el siglo XV por el personaje, pero entonces la palabra vampiro, ¿cuándo aparece? O sea, nosotros estamos hablando que la palabra como tal aparece siglos después, ya estamos hablando de 1700, específicamente escrita en 1725, en donde la palabra vampiro aparece escrita en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. Y básicamente él describe que tras la victoria del Imperio Otomano en Petrovaradin y una captura que se da en este lugar, se dio a la fuerza la firma de un tratado y Austria pues quedó con grandes extensiones en el área de Serbia, y al llegar a las tierras de los eslavos, los austriacos se encontraron con informes sobre esas extrañas criaturas que al parecer para ellos era algo completamente nuevo. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, el asunto de los dragones, como para la parte de los húngaros no estaba dentro de su tradición o de su conocimiento, para las personas acá como que eso no entendían, y ahí fue que comenzaron a escribir. Entonces, la parte de la palabra como tal, sí, ahí sí no describen cómo se fue formando. Correcto. El BAM. Ahí sí creo que habría que seguir investigando un poquito más, pero como tal, pues ellos mismos comenzaron a describir comportamientos que ellos también estaban asombrados sobre lo que estaba pasando. El informe describe que en el transcurso de 8 días, en el año en que pues, ellos estuvieron en el pueblo llamado Kisiloa, unas 9 personas habían muerto de enfermedades repentinas tras asegurar que un hombre llamado Peter Blažević les había visitado en la noche, los había mordido y les había extraído la sangre. El problema era que esta persona, Blažević, ya estaba muerto y había sido enterrado hacía unas 10 semanas. Entonces ellos veían la presencia y también afirmaban que la presencia extraía su sangre mientras ellos, correcto, o sea, se despertaban, forcejeaban y se daban cuenta de esta situación. Así que los aldeanos en esto pues, piden exhumar el cuerpo porque definitivamente que ya estaban conmocionados, y pues como nueva autoridad las personas que habían conquistado el territorio pues aprobaron esta exhumación y estuvieron presentes también. Así que básicamente en una carta que se envió a Viena se escribe por primera vez la palabra como tal vampiro, y describe tal cual. Se las leo. La cara, las manos y los pies y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no podrían haber estado más completos en su vida. Con asombro vi un poco de sangre fresca en su boca, que según la observación común había chupado de las personas asesinadas por él, con lo cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca, y tuvieron lugar otros signos, no describo por respeto. Así que básicamente para ellos tenían como que ya
la idea de clavar la estaca para Claro, parar. exactamente. Y pues básicamente ese fue el procedimiento. Se exhumó, se clavó la estaca en el corazón y se quemó el cuerpo. Para pues ya básicamente culminar con esta situación. Ya eran 9 personas que habían fallecido. Y que pues los familiares o en el forcejeo pues pudieron describir lo que estaba pasando y al final murieron. Entonces de ahí nace la idea de que para matar al vampiro... Había que clavar Clavarle una estaca. y quemarlos. Pero ahora viene el deshacerse corazón, la estaca en el corazón. corazón, porque se supone que ese es el eje, ¿no? Central Exactamente, sí. para el asunto del bombeo de la sangre. Exacto. Y para ellos, lo más extraño era que la persona aún tenía sangre aún 10 semanas después de muerta en la boca y que de su cuerpo todavía brotaba sangre como si estuviese fresca. Estamos hablando ya de un cuerpo putrefacto y que al parecer no lo estaba, porque también describen que estaba completamente entero. Básicamente, esto fue como un fenómeno que se fue transmitiendo y allí fue la gran expansión del mito del vampiro o de los vampiros. Exacto. Y curioso es que es en la misma región de Drácula, de la misma región de Vlad. Básicamente un periódico en Viena publicó la noticia y el fenómeno pues se extendió en pocos años. Ya el vampirismo era todo un fenómeno en Europa del este y pues básicamente ya los emperadores seguían pues esta dinámica de la conquista de tierras, ya estaban investigando porque estaban completamente asustados y ya mandaban a la parte médica a realizar autopsias a los cuerpos para ver qué era lo que realmente estaba pasando y fueron comenzando a publicar decenas de artículos acerca de esta condición, al parecer, del vampirismo. O sea, fue una condición. Te dictamino como vampiro. Estás Exactamente. Enfermo. Exactamente. Eres un vampiro. Exacto. Básicamente era el resumen médico que ellos les estaban dando, hombre, no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y era pues ya un gran número de personas, de testigos, de signos, de síntomas, como estos cadáveres con sangre fresca, que ya tenían alrededor de la boca la sangre como que de haberse alimentado anoche. Ajá. Y una persona que estaba fallecida hace muchísimo tiempo, un cuerpo bastante regordete, como vivo, y que pues, no daba explicación a este asunto. Y es curioso también porque precisamente esta época en Europa es conocida como la era de la razón o la ilustración. La parte del razonamiento, del raciocinio, de como que la expansión del conocimiento es poder, y para ellos pues aún estaban situaciones que para ellos no podían explicar. Estaba el mito completamente alrededor de esta situación. Fue el siglo de las luces, el siglo XVIII, en donde comenzó a escribirse la palabra vampiro. Entonces, imagínate tú, o sea, estamos describiendo un ser de las tinieblas en plena expansión del conocimiento en Europa. ¿Cómo la gente agarró eso, no? La gente entraba en pánico. En pánico, y estábamos hablando que como que en ese momento el ser humano estaba en su momento pues de esplendor de sus capacidades mentales, de comprensión, de análisis. Entonces decir de la nada es que tenemos una nueva enfermedad. Hay vampiros entre nosotros. ¿What? Totalmente, o sea, es una situación que para esa época creo que fue esa mezcla, ¿no? De que ya estamos súper avanzados. Ahora, mira, no me voy muy lejos. Aldo Escobar dice, Drácula dejó descendiente, dejó hijo, dejó sobrino. no, sí. Probablemente. Sí. Probablemente. Y, o sea, la cultura. Porque la cultura ya, o sea, esto para ellos quizás era extremo, era bárbaro, no era una situación bárbara, pero digo, de que dejó, ¿no? Su nombre bien marcado. Sí, y mira, hablando del tema vampiro y del tema de la extracción de sangre, se me viene el recuerdo de cuando salió la noticia del chupacabra. Yo estaba pequeño todavía, pero ya tenía ya 7, 8 años por ahí más o menos. Eso fue en el no voy a decir en qué año fue, para que no Le saquen la edad. 97, 98. Yo recuerdo que sale la noticia, ¿no? Primer caso en Puerto Rico, de que encontraron animales sin una gota de sangre en su cuerpo y con 2 orificios en su cuello. Y todos los días una noticia diferente, diferente. De repente comenzó a escucharse la noticia en otros países, incluso llegó a Panamá,
los casos de encontrar animales pues prácticamente totalmente drenados, sin una gota de sangre. Y hasta el sol de hoy no se ha podido decir qué clase de animal. Claro, hay muchos testigos que cómo lo describen, ¿no? La manera en la que es el ser este. Pero eso fue en los 90, eso fue un boom. Entonces ¿no? recuerdo que tú dijiste que en ese tiempo capaz que la gente no salía a la calle. Incluso acá también se tenía ese temor. La gente en diferentes partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, donde hubo estos ataques, estos hechos, la gente no quería salir de la casa. La gente se quedaba en casa por temor, a pesar de que nunca hubo un reporte de un ataque a una persona, que solo fueron animales. Sí. Con la descripción que te daban de cómo era esta criatura, tú no la querías topártela por la calle, una criatura como esta. Se hablaba de que era una criatura extraterrestre. También, mira, a mí me gustó ese tema, ¿no? De los extraterrestres y tal, de esto de la criptología y todo este tema. Y investigando y tal, encontré que en Puerto Rico, sabes que Puerto Rico también en Estados Unidos, hay una base militar en la cual hacen experimentos. Y se dice que hacen experimentos con animales y cosas así. Entonces me parecía muy curioso de que el primer caso del chupacabra haya sido en Puerto Rico. Entonces comenzó la gente a decir que se pudo haber escapado alguna clase de experimento Bueno. de ese laboratorio y tal. Y o sea, está entre las leyendas, ¿no? Entre lo que pudo haber sucedido. ¿Y por qué ya no se habla del chupacabra? ¿Qué se hizo del chupacabra? No sé. Se transmutó y puede ser otro ser. Mira que hace casi un año atrás, aquí en El Encanto, nos reportaron de que habían encontrado unos animales muertos y así también en ese estado. Sospechaba mucho de los coyotes, porque hay coyotes por el área, pero eso quedó así en nada. Pero yo recuerdo que aquí en Panamá yo me acuerdo de las imágenes. No recuerdo exactamente en qué provincia fue, pero creo que era una imagen como de un ser como crema, no, así, obviamente color piel. el ser sí, pero no recuerdo exactamente aquí Creo en Panamá que dónde fue el ataque. No, Azul. ese era un perezoso que habían encontrado, que sí, para el final... pero creo que lo tomaron como que básicamente el chupacabra. Pero es un ser. Pero sí me acuerdo que aquí en Panamá también hubo casos de gallinas, de conejos, que se encontraron, al día siguiente se encontraban sin gota de sangre, nada. Y nunca hubo una foto del animal, solamente eran testigos. Pero piensan que es un vampiro. No sé si es un vampiro tal, pero digo, me recuerdo ahorita mismo de él por el hecho de que chupaba la sangre, ¿no? Okay. De que los dejaba prácticamente sin una gota de sangre, solamente 2 orificios, pero sin ninguna gota de sangre. Entonces recordé la leyenda esa del chupacabra y que hasta el sol de hoy pues nadie sabe exactamente qué clase de animal o ser o no se sabe qué era. O si en realidad era eso O era eso, o era algún murciélago, algún vampiro, no sé. Un ser humano también que podía hacer este mismo método. Incluso, no de sé si extracción es de humano, sangre. porque arrasaba con una gallinera entera en una noche. Sí. O sea, No, te encontrabas ahí definitivamente- 50 gallinas muertas sin sangre. Definitivamente Una sola que noche. es como que el vampiro moderno. Sí, Lo sí. tenemos como Él- que él- el él lo vampiro más- moderno, él lo- pero estilo animal. Recuerdo que sí, es lo más cercano a un vampiro en esta época, pues, porque hacía lo que cataloga a un vampiro, o sea, chupar la sangre. Claro, totalmente. Dice el chupacabra en Instagram. El chupacabra es el vampiro de Latinoamérica. Sí, Total. sí, exactamente. Sí, porque aquí exactamente. que tú vas a hablar y que no sé quién era vampiro. Entonces lo más... si tú me dices a mí que todo fue en Puerto Rico, listo, es algo que está allá en Puerto Rico. Pero recibir reportes de diferentes partes del mundo, sobre todo Latinoamérica, pues, diferentes países. Y con la misma fórmula. Exactamente. Cómo se trasladaba. Claro. ¿Me entiendes? Si tú me dices que Puerto Rico está en Costa Rica, cruzó la frontera, pues, y mató, pero Puerto Rico es una isla. Así es. ¿Cómo llegó? Nadó. Nadó o voló o no sé cómo. Pero cómo es, qué es. Hasta el momento todo el mundo decía que extraterrestres y tal, una criatura de otro planeta, no sé, pero es raro. Y hasta el sol de hoy eso ya
no sé si se habrán capturado o qué, pero eso quedó así simplemente Probablemente si lo capturaron Irving no lo sabemos. No, y que no va, lo que va, sabremos obviamente nunca. no. Esperemos Por eso te saberlo digo algún que se momento. hablaba mucho de que había sido un ser que se escapó de ese laboratorio que te cuento en Puerto Rico, en el cual sí se sabe que hacían muchos experimentos. Incluso hay una historia en la guerra, no recuerdo qué guerra es, que dicen que en ese laboratorio crearon unos mosquitos y que en la guerra los estadounidenses los soltaron y los mosquitos picaban al enemigo y se morían de enfermedades. Ah, bueno. Entonces, de ahí puede que haya nacido alguna enfermedad que se haya escapado de ese laboratorio. Pero sí he escuchado que hay un laboratorio ahí en Puerto Rico y no es un mito, no es un tabú, pueden googlearlo si quieren, Es oficial. de que se hacen experimentos. Claro. Y que se dice que se pudo haber escapado de ese laboratorio, de ese ser. No sé si habrá sido creado genéticamente. O modificado también. O capturado, ¿no? La verdad no sé. No sé si habrá sido un animal que de verdad existió y era lo único que vieron y lo capturaron. No sé. Pero lo que sí se sabe es que hubo muchos reportes a nivel latinoamericano de los casos de De chupacabra. esta criatura. Sí, Ya de Netflix lo puso bien moderno. Sí. Tienen una sí. chupa, creo que se llama. Sí. Que es una cosita tierna. Ya. Incluso hay una película, no sé si es panameña. Sí, panameña, se llama ¿verdad? chupacabra. Se llama chupacabra. Sí. Ahora que me acuerdo, sí. Sí. Nunca la he visto, sí vi los avances, pero no sé exactamente qué calidad tenga. Pero sí recuerdo esa película Chupacabra. O no sé si es panameña, pero habían actores panameños. Pero ya te digo, mira, la primera vez que yo vi la imagen fue en el periódico. Y yo no dormía. Yo no dormía, te lo juro que daba miedo. Dice como que a él no le dio miedo. No. No, la película. No, la película La no, película. yo digo, cuando la ciudad de Noticias Chupacabra, yo vi la foto. la ¿Tú te foto, imaginas- la tú foto. te imaginas la El ser imagen? así encorvado, con las cosas acá atrás, como unas Sí, crestas sí, es que atrás. eso era lo que decía la gente. Los ojos Pero ¿de grandes. dónde habían sacado esas imágenes, Irving? Eso es a lo que voy. O sea, si tú me dices a mí que yo vi un ser ahorita mismo aquí, no te lo puedo escribir un invento mío. Claro. Te puedo escribir prácticamente lo que yo vi. Porque si no vi, no te puedo decir, bueno, mira, yo vi. Y hay gente que tiene la capacidad de recrearte a través de pues su narración, el retrato hablado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo no tendría esa capacidad. O sea, que Exacto. yo lo vi y del miedo no me acuerdo de lo que vi. Sí. O sea que puede imagínate. que sí lo hayan visto y que sea de esa forma, pues. Sí, exacto, que lo Y hayan no te puedo decir que, bueno, es que dibujado todo el mundo después perfectamente. comenzó a escribir igual. Sí, pero ya sabías cómo era. Ajá. Sí. Entonces tú puedes decir que lo copiaste la primera imagen y dices, sí, yo recuerdo que era así, porque ya sabías cómo Sí, lo habían sí. identificado, pues. Pero, ya te digo, a nivel latinoamericano hay muchas personas que dicen haberlo visto. Lo que, bueno, en esta época no hay nada, porque ahora todo el mundo tiene cámaras y tal, cámaras de seguridad, a lo mejor lo hubieran captado, pero en esa época Sí, de los claro. 90 no había esa tecnología que hay ahora. Y ahora nosotros también modificamos cosas, o sea, inventamos, que si Photoshop, que si el asunto ahora de la inteligencia artificial. Entonces tú imaginas Claro. comenzar ahora a inventar seres, o sea, inteligencia artificial Mira, te aquí- lo crea ya. Aquí una persona dice que en mi casa amanecieron gallinas y palominos muertos sin sangre. ¿Dónde fue eso? ¿En qué parte de Sí, para que más fue o eso? menos Porque nos ya te digo, yo ubiquemos. recuerdo que aquí en Panamá hubo casos de que se encontraban animales desangrados. Yo Claro. recuerdo. Bueno, yo sí, ya nos vamos como que a esa parte más científica y según pues los científicos, esta descripción primaria que hicieron acerca de este mito del asunto de los cadáveres como tal, le dan ya su explicación, ya lo van estructurando como que antes no era muy usual, muy común ver un cuerpo en este proceso. Dice que en el Valle de Antón. En el fue Valle de caso. Antón, Ajá, wow. ajá, Que fue. es un lugar bien boscoso. Sí, Así sí, que sí. vamos a seguir como que vamos a tocar ese tema un día Sí, específicamente. sí, el chupacabra. Porque es, como dicen, el vampiro de Latinoamérica completamente. Exactamente. Yo lo metí porque me acordé, ¿no? Sí, De claro, la claro. situación. Y es la estructura. ¿Qué comentaban en Bueno, la parte básicamente nosotros ahora ya sabemos cómo es ese proceso, pero en aquella época no se sabía. Claro. Quizás, no sé, algún tipo de médicos habían experimentado y habían visto el proceso y sabían cómo era,
Pero las personas comunes y corrientes no. Entonces no sabían cuando un ser, pues ya un ser humano muerto tenía este proceso, pues no sabían cuál era el comportamiento que iba a tener ese cuerpo, cómo era pues ese proceso, y que básicamente se habla ahora del rigor mortis, de la flexibilidad de los cuerpos, y que estos supuestos vampiros pues tenían estas capacidades que probablemente tenía una persona fallecida promedio, y pues que en algunos cadáveres la explicación científica explica que la sangre se coagula, pero que nuevamente se vuelve a licuar. Okay. Entonces que probablemente eso hacía pues que viésemos nuevamente después de mucho tiempo la persona con sangre al parecer fresca, ¿no? También los gases del abdomen pues aumentaban esa presión a medida que avanzaba la putrefacción como tal, forzando a que los pulmones empujaran hacia arriba el tejido en descomposición como tal, y pues que lo viéramos como tal de que expulsaban por cualquier fosa, ¿no? Básicamente sangre. Exacto. O tejidos, y que esta hinchazón que ellos tenían podían hacernos ver al cuerpo como muy regordete o saludable o lleno o sea, no sé, dormido, ¿no? Y también gemidos, que también se habla del asunto de los gemidos que ellos escuchaban, que si cuando antes de clavar la estaca, que se describe, pues obviamente el cuerpo también deja escapar los gases y a través de las cuerdas vocales hacen sonidos, como si estuvieran gritando, como si estuvieran hablando, quejándose, y pues obviamente pues las estacas iban directamente al corazón, así que claro, estaban bastante cerca, ¿no?, del asunto de los pulmones. Así que es como que la explicación que le quieren dar, pero en ese tiempo, ¿quién había a reunir a todo un pueblo para explicarle eso? Claro, claro. Obviamente que ya lo que ellos estaban viviendo era lo que estaban viviendo. Exactamente. No sí. sabemos también si la muerte de estas 9 personas era asunto de una coincidencia, de alguna epidemia. Una época en la que, o sea, la mentalidad no estaba tan volando así, pues. Porque pero tú dices sí, ahora de que hay un vampiro y comienza la gente de que no, mira, eso puede ser otra cosa, sí, tal. Sí, hay claro. mucha... Digo, estamos hablando que era la época de las luces, el siglo de las luces. Exacto. Pero, lo que decía, la gente se lo creía. Pero o sea, lo que yo digo, eso es. Pero hay que señalar también que las luces, ¿para quién? O sea, solamente el que tenía acceso a claro, libros, claro, a ir, a viajar, a explorar, o que tenía las capacidades mentales de que tú decías, oye, es una persona bastante inteligente, creativa, qué sé yo, podía acceder a ciertos conocimientos, ¿no?, del siglo de las luces o de ser parte de las luces. Mira lo que dice Jorge, en ese tiempo estaba sonando la clonación de animales y personas, por eso hablaban de que no sabían lo que estaban viendo. Es que igual es un ¿Será? laboratorio, ¿no? Exactamente, sí, es un laboratorio. No se sabía ciencia cierta qué se hacía allá adentro, ¿no? De que existe, no sabe qué pasa adentro, pero de que está. Ajá. Pero no se sabe que, ¿sabes? Que son muy herméticos. Claro, claro. Y digo, también existen errores, Irving. O sea, sí, dentro de la experimentación, lamentablemente existen errores. Y puede suceder cualquier tipo de cosa, ¿no? Así que bueno, básicamente en la parte científica es como que la explicación que se da de la estructura pues de un cuerpo que al parecer se podía señalar como que ese era vampiro. Pero tampoco sabemos si la gente le tenía tirre a esa persona, pues como en el asunto de las brujas, que es otro tema que para nosotros también va a ser complejo tocarles porque extenso. Estamos hablando de que es más extenso, antiguo que el mismo mito de los vampiros, y estamos hablando del siglo XV, o sea que nos vamos al inicio de la humanidad, quizás, estas prácticas esotéricas, qué sé yo. Entonces ya imagínense ustedes, ¿no? Este asunto ya escala otros niveles. Sí, así que definitivamente ese día tenemos que poner como 2 horas de programa. Totalmente, o hacerlo seccionarlo. Por esto, el asunto de brujas famosas o brujos también, porque creo que siempre ha sido señalada la figura femenina. Eso es otro tema. Esa es otra. No me voy a meter en eso aún, porque como ya les decimos, pues básicamente nos quedaríamos un montón de rato hablando acerca de... ¿Las vampiras existieron o solamente caballeros? Sí, creo que eran transformadas. Sí, eran transformados. O sea, cualquiera persona podía. Sí. Hasta niños. Es que la película de la entrevista con el vampiro nos señala una exactamente, niña.
sí. Una niña, Si precisamente. nos basamos en la parte esa de ficción, sí hay mujeres, hay. niños y todo. Y también en la parte real está la reina. Exactamente, la Y reina. no- Es que todo que consumía sangre era catalogado Era como vampiro. catalogado como un vampiro. Y creo que la mujer era un poco más, creo que hay muchas más figuras relacionadas a esta parte del consumo de sangre, así Ajá. de la parte de reinas, princesas, emperatrices, que recurrían a cualquier método buscando básicamente la juventud eterna. Epa, exactamente. Entonces, hay muchas más mujeres, Camo, imagínate tú. El mito del vampiro, pero en realidad son más vampiras, yo digo. No sé, habrá que hacer una encuesta. ¿Cuándo Una hablan de encuesta los histórica. duendes? Dice, ¿cuándo hablan de los duendes? No, entonces todo eso está ahí, todo eso está ahí. Necesitamos también que la gente nos aporte, porque es importante para nosotros y para todo el público compartir cosas que ustedes hayan vivido, que nos cuenten, que nos narren, porque una cosa es decir lo que pues está escrito o lo que se basa las leyendas en general, pero otra cosa muy diferente es que ustedes nos cuenten las cosas que han vivido, Correcto. que han visto, ¿no? Yo creo que sí tengo experiencias cercanas a ese tema, así que bueno, quizás pueda complementar parte de eso, ¿no? Pero Bueno, estoy seguro que cuando hablemos de esos temas que entran ya en lo que es el folclore panameño, por decirlo Sí. así, va a haber mucho aporte de los oyentes, porque como yo te decía en un principio, tú agarras a 10, eso siempre lo digo, tú agarras a 10 personas en la calle y 8 o 9 Mira, ahí está, en el tienen una Instagram. historia. En el Instagram. Exactamente. Mira, ahí está hablando de Valentín, apareció Valentín, ve. De los duendes es buena, tengo una tía que la perdieron en Llano Marín. Ajo. Mira tú. Sí, porque dicen que la madrina La fue a madrina buscar. siempre te tiene que exactamente, buscar. tiene que. O tú gritas que Camo está todo sucio, embarrado de tal cosa, y porque tienes que estar limpio, pues si está sucio, como que Sí, no sí, les sí, gusta sí. la suciedad. Claro. Entonces comienzan a gritar en el monte como que se llevaron a Camo y Camo está todo pupuseado y Ya, cosas así. Entonces, está como sucio. que. Ya exactamente, ese no, sí. pero también No se lo dice quiere. que el asunto de que el niño que tiene que estar bautizado, ¿no? Y que Ah, ya También, eso es como bueno, que también. tengo una historia de eso, pero no se las voy a adelantar todavía. Esa la dejamos ahí para Definitivamente. cuando- Como los vampiros hoy. Sí, y era la idea, darle el espacio a cada figura mítica, porque nosotros acá pues buscamos cosas para variar, ir variando, ¿no? Y que la gente pues nos aporte definitivamente. Sabemos que en la parte literaria hay un sinfín de novelas también, ya más modernas, que si los vampiros adolescentes. Buffy la casa vampiro, dice La Casa acá. Vampiro, Claro. está una serie que True Blood, Ajá. que está en Netflix, que también es Ahí va, Twilight. Sí, ya, o sea, se generalizó mucho el tema del vampirismo y lo han puesto así en ese, ya no es terrorífico como No, antes. ya es como que el vampiro que hace su vida, que tiene que 1200 años. Sí, exactamente. Y que sigue siendo un adolescente. Que va a la escuela con va a todo la el mundo escuela y con todo es el vampiro, mundo, pero va aquí a la escuela y todo y que bien, tiene pues. problemas amorosos y que Exacto. como cualquier otra persona, ¿no? Creo Sí. que nos los han pintado como eso y no sé, o sea, es como adaptar una figura mítica que en un principio era como que elegante, allá como que pueden estar entre nosotros. Creo que es la idea de los Ujú, autores, que cualquiera puede de la nada ser vampiro, pero sí, o sea, es importante señalar, para nosotros la parte latinoamericana eso como que no es muy, Exacto. no es recurrente decir, ay, tal personita es como vampiro. Déjala No. que él es vampiro. Eso no, o sea, eso no, es muy extraño, ¿no? En la parte de novelas y que les gusta. Ajá. Y digo, es muy interesante porque te crean una historia que va enlazada a la parte, pues, no sé, real, no sé, de las vivencias, que si le hacen bullying al vampiro, o sea, diferentes situaciones, pero definitivamente que hemos alimentado, hemos modernizado esta figura elegante que nosotros conocimos, que nos presentó Bram Stoker y que pues era como que muy ese estilo aún, ¿no? De principesco o aristocrático. Ya como que ya tenemos otra mentalidad, pero definitivamente que para nosotros pues era interesante investigar porque hay muchas figuras que son relacionadas a... Mira, aquí me encontré una nota de prensa no sale qué año es la noticia, pues fue en Bocas del Toro, y dice, al menos 6 reses han aparecido muertas, sin sangre y sin lengua, en el sector de Burote, corregimiento comarcal de Río Chiriquí, provincia de Bocas del Toro. Las misteriosas muertes fueron reportadas por Willy Jiménez, uno de los ganaderos afectados, quien explicó tuvo pérdidas superiores a los 1000 balboas.
aseguró que únicamente se han registrado los casos en reses, no así en otras clases de animales como cerdos, cabras o perros que existen en el lugar. El entrevistado afirmó que ante los hechos, los residentes del lugar tratan de recogerse en sus hogares antes de que llegue la noche. Para llegar al lugar de los hechos se tiene que viajar no menos de 5 horas en bote, costeando desde el puerto de Chiriquí Grande y luego avanzar montaña adentro. Este es el segundo caso de este tipo que se presenta en Panamá en las últimas semanas. El anterior fue en Azuero, donde el propietario de las reses negó que se tratara de una aparición del chupacabras. No sé de qué año es la noticia, pero yo recuerdo aquí en Panamá hubo casos de encontrar animales sin una gota de sangre. Yo lo recuerdo muy bien. ¿Y no la ilustran? Me acuerdo que cuando pasó, no, esta no, pero cuando ocurrió me acuerdo que en la televisión salía, era como un corralcito. En código 4. Código 4, Oh. así. No, fuimos bien lejos. Tira tu cédula, D'Angela, tira tu Bien cédula. lejos. Entonces, Estaba chiquita, respétenme. entonces sí me acuerdo de que, me recuerdo ver las imágenes y las gallinas tiradas ahí en la tierra. Ahora que me acuerdo de código 4, creo que sí. Sí me acuerdo claritamente, esa misma. Es que digo, precisamente eran esas cosas que abordaban estos programas, como Sí. Código 4 creo que fue el pionero, después al descubierto, de situaciones extrañas, ¿no? Sí. Y sí, o sea, les tocaba de todo. Analizar, investigar de todo. Claro, tipo de exactamente, casos. sí. Y digo, el chupacabras estuvo un montón de veces. Sí, Porque sí, o sea, se habló mucho de... Ya con el asunto, creo que al descubierto fue el que le tocó. Ya remontándonos a Hay uno que se programas llamaba de también, hay uno que se llamaba televisión. también ¿no? Ocurrió Así, que También. también era de temas así, tenía temas inexplicables, otros temas también, pero también metía ese tipo Temas de... que no puedes meter en un noticiero. Exactamente, claro que no. Claro que no. Que bueno, se crean estos espacios que precisamente buscan esto, ¿no? Pero sí. Bueno, ahí nos llevamos un poco con el tema chupacabra porque no tiene que ver nada con Drácula, pero sí en torno al tema, pues, vampirismo. El vampirismo como tal. Porque no tienen sangre las víctimas. Claro. Los animales en este caso, pues. Entonces ya ronda lo que es el vampirismo como Como tal, tú ¿no? explicas, ¿no? Que ahí ya es donde viene ya esta otra parte. ¿Cómo tú explicas entonces que una persona o que un animal esté completamente sin sangre, sin un procedimiento, pues, no sé, médico? Exactamente. No sé. Exactamente. Entonces, creo que fue interesante, ¿no? Esta plática, porque sí, nos fuimos por las ramas, por las raíces, pero definitivamente que para nosotros es interesante cada tema que tocamos, porque también conocemos de cosas que siempre discutimos, siempre hablamos. Aquí encontré otra que es del 2012, que es un caso, No es tan lejos. un caso en Colón, no está que tan encontraron en la comunidad de María Chiquita, en Colón, gallinas y gatos amanecieron una noche totalmente desangrados. No dice la cantidad, pero una noche encontraron a los gatos y las gallinas sin sangre en la calle y en los corrales, pues. Claro. Porque si 2012 estamos en hablando de Colón. un animal que se los va a comer, se los va a comer. A eso Los es lo va que a voy. destripar. La gente dice que es coyote. El coyote se hubiera comido esa Todo. gallina. Sí, claro. Pero si tú me dices que no tiene sangre, ahí es a lo que voy. Entonces no hay rastro de que alrededor haya sangre mojada la tierra, nada, pues no tienen sangre en su cuerpo, sino que ¿Y qué? como si yo te meto el carrizo y me lo tomo toda extraigo, la sangre, exactamente. Y no se come al animal. ¿Y quién hace eso? ¿Quién? Ahí está. Bueno, esa es la pregunta que les dejamos esta Sí. noche. Vamos a ver si traemos ese tema, el chupacabra, para Claro, por ahí. para hacerle un especial completamente, Sí, porque de todos los casos, desde donde nace. lo merece, ¿no? En la parte noticiosa. Este es porque un tema amplio por la Y lo- cantidad de casos que Claro. hubo a nivel latinoamericano y Claro. todos los reportes. Ahora que recuerdo, también hay casos en Texas de aparición de chupacabra, o sea que no solamente es aquí, sino que Pero también en Estados Texas Unidos, hay también y mucha- en México también, que es pegado para allá, para el Es norte. que por eso, yo siento que también la parte de la Sí, influencia... sí. Ahora que recuerdo, también en Texas hubo casos de chupacabra. Sí, es muy cercano también a la frontera. Que ¿no? para allá hay comida. Quizás. Claro, por el tema de que es un sector de Estados Unidos que se dedica mucho a lo que A es la la ganadería. ganadería de cultura y tal. Claro. También estuvo afectado por este tipo de cosas, así que... Bueno, definitivamente que les dejamos eso para que sigan analizando, sigan preguntándose. ¿Siguen los vampiros entre nosotros? ¿Existieron en algún momento realmente los vampiros? Bueno, ya Sí, usted lo sabe.
definitivamente que así cerramos pues esta puerta un lunes más para poderla abrir nuevamente el próximo lunes con un tema nuevo y definitivamente que interesante o algún tipo de entrevista, quién sabe. Ustedes saben que esto todo es a sorpresa. Sí. Recuerda pues que la cita el próximo lunes es de 7 a 8 de la noche. Esto fue detrás de la puerta. Con ustedes estuvo pues Daniela de León, Irving Tejera. y también estuvo el DJ Camo con nosotros acompañándonos en controles este lunes. Esperamos que pasen muy buenas noches. Chao.